Muy buenas tardes, ingeniero. Espero se encuentre muy bien. Mi nombre es Ana Cecilia García Maldonado, de la carrera de médico y cirujano, primer año sección C, y para mí es un gusto hacer este video. Hoy hablaremos del transporte a través de la membrana. En este caso enfocaremos más el transporte activo y pasivo, cómo es que funciona, sus características y también daré algunos ejemplos. El transporte celular es el intercambio de sustancias entre el interior de la célula y el exterior a través de la membrana plasmática. El proceso del transporte es importante para la célula porque le permite expulsar de su interior los desechos del metabolismo y también sustancias que se sintetizan como las hormonas y demás. Es la forma en que adquiere nutrientes del medio externo gracias a la capacidad de la membrana celular de permitir el paso o salida de manera selectiva de algunas sustancias. Las vías de transporte a través de la membrana celular y los mecanismos básicos para las moléculas de pequeño tamaño son el transporte pasivo y el transporte activo. El transporte celular activo y pasivo es la transferencia de solutos desde un lado de la célula al otro. El transporte pasivo es la transferencia de solutos a través de la membrana lipídica y este no necesita de energía ya que está a favor del gradiente de concentración. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es el gradiente de concentración? Bueno, el gradiente de concentración es la relación entre la cantidad de soluto y solución, y si hay compartimentos, esa relación se mantendrá. Entonces decíamos que el transporte pasivo está a favor del gradiente de concentración y no necesita energía metabólica como ATP. Sus proteínas de la membrana son los canales y transportadores. Su fuerza conductora es el gradiente electroquímico. Y las características del transporte pasivo son, como lo es el movimiento de los solutos, sigue el gradiente de concentración de mayor concentración a menor concentración. También se movilizan iones y moléculas pequeñas. No requiere de hidrólisis del ATP. Y los tipos de transporte pasivo son las moléculas, iones que pueden atravesar la membrana de forma pasiva a través de la difusión simple y difusión facilitada y también la ósmosis. La difusión simple son pequeñas moléculas no polares como el oxígeno y el dióxido de carbono. Estos se disuelven fácilmente en la membrana lipídica y también pequeñas moléculas polares sin cargas como el agua y la urea. También se difunden por la membrana en forma lenta o restringida. La difusión facilitada, las células desarrollaron mecanismos para transferencias de moléculas solubles, ya sea en aguas o en iones a través de la membrana. Se transportan iones y moléculas, como se produce la difusión de mayor concentración a menor. Se habla de difusión facilitada de esta forma. Es cuando entran nutrientes esenciales a la célula, eliminan productos del desecho metabólico y regulan concentraciones intracelulares de iones. Y la ósmosis. La ósmosis es el movimiento del agua a través de la membrana semipermeable. Cuando de un lado se encuentra un soluto que no puede atravesar la membrana, y en la ósmosis solo se produce movimiento de agua. También daré un ejemplo del transporte pasivo, que es la formación del sudor. Las glándulas sudoríparas de la piel forman el sudor mediante el proceso de ósmosis y transportan el agua al exterior de la superficie donde no hay concentración. Y ahora hablaremos del transporte activo. Bueno, el transporte activo es el proceso por el que la célula transporta material en contra de su gradiente de concentración, utilizando como fuente energética el ATP.
El ATP o adenosín-trisfosfato es la molécula orgánica que las células usan para realizar los procesos metabólicos. Este proceso es lo contrario, ya que este sí necesita de energía y va en contra del gradiente de concentración. Las características del transporte activo es de que se realiza a través de proteínas integrales de la membrana, es específico del soluto, experimenta saturación. Esto es cuando todos los sitios de unión del soluto están ocupados. Por más que se adicione más sustrato, el flujo se mantiene constante. También necesita de transportadores o su fuerza conductora es el ATP. Las bombas de ATP también, porque son proteínas encargadas del transporte activo que se encuentran en la membrana celular. Estas efectúan el paso del soluto de un lado a otro, acoplando también la hidrólisis del ATP, es decir, el ATP libera un grupo fosfato y se transforma en ADP o adenosín-trifosfato. Existen dos tipos de transporte activo. El activo primario. En el transporte activo primario, las proteínas involucradas son bombas que normalmente hacen uso de la energía química proveniente del ATP. Y el transporte activo secundario, por otra parte, hace uso de la energía potencial, la cual por lo general deriva de la explotación de un gradiente electroquímico. Un ejemplo del transporte activo es el virus de VIH, la infección del SIDA. Ingresa a las células aprovechándose de su membrana, uniéndose en su capa externa y penetrando activamente en su interior. Y eso ha sido todo sobre el gradiente pasivo y activo. Ahora les mostraré cómo acá tengo una imagen sobre el transporte activo y transporte pasivo. Acá se da el transporte activo. Como puede ver acá, las moléculas se mueven desde una baja a alta concentración y necesitan de ATP. Y acá las moléculas en el transporte pasivo se mueven desde una alta a una baja concentración que no necesita energía. Acá también podemos ver la alta concentración de solutos, el transporte, cómo es que se da. Acá está la baja concentración de solutos, que podemos diferenciarla también acá. Y acá está la difusión simple, la difusión facilitada, el transporte activo. Acá se da también el transporte pasivo, activo. Acá también podemos diferenciarla. Y todo necesita un proceso, ¿verdad? Y como usted nos había dado un ejemplo sobre lo que es cuando nosotros vamos nadando en un lago, cuando vamos en contra, puede que vayamos de un movimiento lento, ya que vamos en contra, y cuando vamos nadando, ya sea en un barquito, ya vamos a favor del gradiente de concentración, que ya vamos despacio, ¿verdad? Sin necesidad de energía o de fuerza para poder pasar. Y así es como es que pasan los diferentes componentes en la célula. Muchas gracias por su atención, ingeniero. Feliz tarde, bendiciones.